Gloria a Jesús. La verdad que es una alegría ver a los niños tan felices, ¿verdad? En la fiesta. Hubieron entre 200 y 250 niños, pero se ha repartido hasta más de 500 y se han repartido juguetes allí también en Valencia, ¿no? Los damnificados por la Dana. Amén. Es una bendición que viene de parte de Dios. Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Dios mío, bendícenos, Señor, con tu palabra. Dios mío, queremos recibirla con gozo, Señor, y sobre todo que nos presentemos, Señor, como obreros aprobados delante de ti, en tu presencia, Señor, y aprovechemos el tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos aquí. Bendíceles y bendice también a aquellos que nos escuchan a través de las redes. En el nombre de Jesús, amén. Quería compartir en Apocalipsis 3:12. Dice la palabra de Dios que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Está hablando mi Dios y de mi Dios, de la casa de mi Dios. Está hablando de ser columna en la casa de Dios, ser pilar. Creo que es muy importante y una responsabilidad grande. Me hacía recordar cuando yo era más pequeño. Antes exigía mucho a los chavales. Yo no sé si te habrá pasado a ti, pero mi padre usaba mucho la palabra esa. Sé un pilar, Salva, sé un pilar. Y cuando salía con los amigos igual, como diciendo, ten responsabilidad, pórtate bien. Incluso era tal el peso, ¿verdad?, que me sentía de poder cumplir con esa responsabilidad, aunque luego, al paso del tiempo, al final fue un fracaso, ¿no? Y defraudé. Hasta incluso los mismos padres de mis amigos, cuando iba a buscarles, yo no sé si es que veían en mí esa confianza, que en vez de decirle a su hijo, pórtate bien, me miraban a mí y decían, cuida, como diciendo, sé un pilar y portaros bien. Qué gran responsabilidad, pero te das cuenta que si no hay un fundamento debajo, un fundamento sólido debajo de ese pilar, el pilar, por muy fuerte que quiera hacerse o ser o servir, para soportar, porque los pilares son lo que soportan la carga, ¿verdad?, del edificio, de la construcción, pues es en vano. Al final esos pilares se derrumban, incluso pueden caer enteros, ¿verdad? Cuando un pilar falla, pues al final toda la construcción se va. Así cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Aunque dicen que, la dinamitaron o no sé qué, hay tantas conspiraciones, pero realmente dieron en los puntos débiles, y cuando dan en el punto débil, al final flaquea y cae. Y Dios quiere hacernos pilares en su casa, ser pilares de esta obra, ser pilares de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Que nos vean como un pilar. Yo creo que es testimonio, es una responsabilidad. Nuestros hijos nos tienen que ver como pilares, ¿verdad? Para acercarse a nosotros y vernos en esa confianza, en esa seguridad. Un pilar de seguridad, ¿no? Amén. Pero, como te he dicho antes, si no hay un fundamento sólido, si el fundamento no es Cristo en nuestras vidas, pues al final esos pilares, tarde o temprano, no soportan la carga, porque tienen la fuerza solamente en sí misma y no están fundamentados sobre ese fundamento, el cual no puede poner nadie, decía Pablo, que es Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo está hablando de la construcción
y habla de él mismo, dice: yo soy el que planté, Apolos el que regó, pero al final el importante es Dios, que es el que da el crecimiento. No quiere quitar tampoco el mérito que tiene el plantar y el regar, porque es importante, ¿verdad? Pero sin Dios, sin el fundamento, pues eso al final desmerece. Amén, que es lo que está tratando de decir. Ni yo soy alguien, ni Apolos, por mucho que hayamos plantado y regado, sino es Dios que da el crecimiento. Y decía claramente: y no hay otro fundamento el cual ya está puesto. Y hay que edificar sobre ese fundamento. Y cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Entonces está hablando, yo creo que, hermanos, del evangelismo y del discipulado. Hace poco nos compartía el pastor y es una carga que hay en el corazón, y el pastor de Miguel también, y es verdad. Sabemos que la obra de remar y el ministerio pues está sujeto por 4 columnas, que es la del evangelismo, el discipulado, la obra social y la economía del reino. Bajo de esas 4 columnas tiene que estar el fundamento, que es Cristo, si no, el edificio. Y tienen que ir construyéndose y soportar el peso de toda la construcción por igual, cada uno cada columna en su responsabilidad. O sea, quiero decirte que no hay que darle más empeño a una que a otra. Todas son importantes. Amén. Y parece ser que hay preocupación en esa área, que es lo que es el evangelismo y el discipulado. Y es verdad, a veces nos hemos involucrado más a lo mejor en la obra social, que es muy importante ese pilar, ¿verdad? Y la economía del reino para sostener los fines de la obra. Pero falta evangelismo y falta discipulado, ¿no? Nos compartía el hermano. Y es verdad. Y está hablando de plantar y está hablando de regar. Está hablando del que planta es el que evangeliza, ¿verdad? Como hacía Pablo. Él evangelizaba y sembraba la semilla, la buena semilla, en los corazones, ¿verdad? Sembraba a Cristo, la palabra de Dios. Esa es la función del evangelista. Y Apolos parece ser que regaba, que es el que estaba en el discipulado, ¿vale? Para que esa semilla luego dé su fruto y se pueda hacer un discípulo de Cristo. Amén. Entonces somos importantes. Dios quiere, somos importantes en la casa de Dios, quiere que seamos pilares con esa responsabilidad. Antiguamente a un hombre honorable se le decía esto: pondré tu nombre. Y ponían el nombre en los pilares, o algunos incluso las calles tienen nombres de personas importantes y tal. Pues tú imagínate tu nombre, ¿verdad? En ese pilar, y que Dios te considere un pilar en la casa de Dios, con el fundamento de Cristo. Amén. Está hablando, con el fundamento de Cristo, ahí es donde tenemos que crecer. Y tenemos que crecer en el evangelismo, tenemos que crecer en el discipulado. En sembrar, en plantar, y en regar. Amén. Evangelismo no solamente en las campañas evangelísticas, que son actividades que, la Iglesia hace, y ahí deberíamos de ir, colaborar, participar en esa unidad, sino también en el ámbito donde tú te mueves. Ser un evangelista, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio para que las personas se puedan salvar, y un evangelismo también personal, o que a veces salta en el momento oportuno y ves la oportunidad y entonces le hablas de Cristo. Y luego el discipulado, hermanos. El discipulado es importante, no solamente enseñar a las personas en una profesión, en un oficio, que también es importante, sino en ser discípulos de Cristo, ¿no? Para que sus vidas pues vayan tomando de ese fundamento y vayan siendo cualificadas para poder bendecir, y luego pues esos discípulos que discipulen a otros, porque al final lo que Dios quiere es hacer discípulos, y lo hemos escuchado muchas veces, es lo que más le agrada. No quiere hacer creyentes solamente que crean y ya está, sino creer y luego formarnos como discípulos. Hay que discipular, y yo creo que hay un gran trabajo también, no solamente fuera en la calle, sino dentro de la casa de Dios. ¿Sabes? Hay peces que están en la pecera, como yo digo,
Y a esos peces también hay que enseñarles. O peces incluso que han nacido dentro de la pecera, como las factorías de los peces. Hay gente que nace en el Evangelio, nace dentro, y también deben de ser evangelizados y ser discipulados. Amén. Que seamos pilares, hermanos. Yo creo que es una honra muy grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ponernos el nombre, y el nombre de mi Dios, y el nombre de Cristo, y el nombre de la ciudad de Jerusalén. Está hablando de una gran responsabilidad en la casa del Señor, ser columnas. Amén. Soportar la carga, el peso, como los muros de carga, soportar el peso. Pero se necesita tener el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, le estamos queriendo plantar ese fundamento. Y cuando la persona recibe y es sembrada o plantada de esa semilla, entonces ya, ¿sabes? Qué bueno. Luego vendrá el tiempo de discipularla. Pero qué bueno, porque ya tiene la señal. Ya Dios ha puesto la señal. Ya escribe en su corazón. Amén. Yo estoy agradecido por aquellas personas que dedicaron tiempo, ¿verdad?, en mi evangelismo. Y claro, hay que agradecerlas, ¿no? Son pilares en la casa de Dios. Y así pues tenemos que ir guardándonos hasta el final. Cuando dice al que venciere, pues de todos los obstáculos, todas las luchas que tenemos, ¿verdad?, está hablando del que persevera hasta el fin. Como dice la palabra de Dios, será salvo. El que después de batalla y luchas, y por aquí y por allá, pues habiendo pasado el día malo, está ahí, ¿sabes? Y está en pie y quiere aprender y quiere pues prepararse para una nueva batalla, una nueva lucha. Amén. El que se quiere evadir y quiere escapar, y pues al final no va a crecer en el Señor, no va a crecer espiritualmente, y Dios no le va a dar el crecimiento. Amén. Es Dios el que da el crecimiento. Así que yo quiero animarte a que tengamos esa responsabilidad en nuestro corazón, ¿sabes?, en nuestra mente. Dios nos quiere usar y nos da poder. Se ha estado compartiendo estos días del poder de Dios, para que los ciegos, como cantábamos ahora, reciban la vista, para que los presos se abran las puertas de libertad, y de las personas que están oprimidas, los enfermos sanen, ¿sabes? Que vayamos con ese poder. Yo creo que cuando habla de columnas es llevar esa carga, esa bendición. Amén. Así empezó el ministerio Jesucristo, y lo vamos a leer en Lucas 4:18, cuando dice que en el día de descanso, pues Él se presentó ahí en la sinagoga. 4:18. Y cuando ya tocaba leer el rollo, entonces Él se puso en pie y leyó estas palabras del profeta Isaías. 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y ese es el ministerio de Cristo. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y tenemos que ser portadores de ellas, ¿verdad? Pablo hablaba de que ninguna presentación necesitaba. Vosotros sois como cartas abiertas, sois nuestras cartas, ¿verdad? El testimonio que vosotros reflejáis, hay veces que no hay que hablar, solamente con el testimonio ya podemos estar evangelizando a una persona, o dando un discipulado a otra que tenemos al lado, ¿sabes?, con ese testimonio. Yo sé que a veces pues se recomiendan estas cosas, ¿no?, y necesitamos una carta de recomendación, pero qué mejor vosotros, que han visto la transformación en vuestras vidas, han visto el poder de Dios, ¿verdad?,
Pues esas son nuestras cartas, esas son nuestras recomendaciones. Amén. Y no hay mejor cosa que vean. También nos hablaba eso el pastor. Tiempo de victoria en este año. Tiempo de que los demás vean que Dios está con nosotros. Está entre nosotros y opera entre nosotros. Cuando lee estas palabras todos se maravillaban y se asombraron y él se levantó y dijo, mira, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido la palabra de Dios. Está hablando de Cristo mismo como el Mesías, ¿sabes? Como el enviado y revestido del poder de Dios para que todas estas cosas sucedan. Amén. Yo recuerdo cuando comencé el ministerio tenía tanto fuego que empecé a hacer caso al Señor y a orar y a poner mis manos y a preocuparme por los demás, y veía esas sanaciones, veía cómo los demonios salían huyendo, ¿sabes?, de las personas que venían pues para ser atendidas, y lo veía con nosotros, lo veía con los hermanos, y era una fiesta constante. Parece ser que a lo mejor esos pilares le hemos dado ahora menos importancia, o parece que lo que hemos dado, que están ahí, y parece que ya ellos mismos se sujetan por ellos mismos. ¿Y qué va? Hay que tomar cartas en el asunto. Más evangelismo, más discipulado. Amén. Más discipulado. Y por supuesto, la obra social, esa va a crecer porque cada vez va a haber más necesidad y vamos a tener recursos, ¿verdad?, para atender a los más necesitados. Estamos hablando de mesoneros, porque el buen samaritano, pues bueno, hace su papel, pero ahí entran todos los pilares. Cuando el buen samaritano dice que vio y fue movido a misericordia, tuvo compasión de aquella persona que estaba, pues entonces le atendió, ¿sabes? Ahí hubo un evangelismo en acción, puro, activo, no de palabrería, sino en acción. Y gastó tiempo y gastó dinero, ¿sabes? Sus recursos, el aceite y el vino, para sanar sus heridas, curarlas. De momento hacerle ahí casi como un torniquete, para luego llevarlo al mesonero. Y entonces estuvo allí, se quedó esa noche allí, haciendo vela también, y cuidando, y cuando ya vio que era tiempo de salir, pues se quedó en manos del mesonero. Así que necesitamos también mesones, necesitamos mesoneros, ¿verdad?, en la obra social y para la economía del reino. Amén. Generar esos recursos. Gloria a Jesús. Tener compasión es lo que tuvo Cristo, y lo vamos a leer en Mateo 9:36. Esta misma autoridad que estaba Dios hablando del profeta Isaías, y el Espíritu Santo está sobre mí, luego se lo traslada a los discípulos y luego más tarde a la iglesia primitiva. Y ese poder lo tenemos que tener la iglesia cuerpo de Cristo. Amén. Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Bueno, Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando, esto es en el 35, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, cuando ya empieza el ministerio, empieza fuego, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces es cuando dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y después es cuando ya reúne a los 12 discípulos y les da autoridad para que ellos también hagan lo mismo. Y así los discipula, ¿sabes?, para que luego se prolongue el testigo, para que crezca la iglesia, no solamente en cantidad, sino en esa calidad
de que el Espíritu Santo, el fundamento de Cristo, esté en nosotros. Amén. Y luego ya Dios se encargará de darnos el crecimiento a cada uno. Pero dice que vio y tuvo compasión de las almas, porque estaban como dispersas, estaban perdidas, ¿sabes? Las estaba atendiendo, estaba allí predicando, estaba compartiendo la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, y vio. Y nosotros tenemos que ver esa necesidad, tener esa compasión. Amén. Entonces verás cómo el evangelismo va a surgir solo. Va a surgir solo, porque la motivación va a ser esa, digamos que lo principal. Y vamos a tener autoridad para poder dar consejo, para poder compartir, para poder dar la palabra idónea, para plantar la semilla de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Luego a la iglesia primitiva pues también les dio este poder cuando empieza la iglesia y les da la promesa y dice: esperaros, ¿vale? Porque va a venir el Espíritu Santo y os va a revestir a todos de un poder especial. Y esa es la promesa. Vendrá otro, ¿sabes?, a traer consolación a vuestras vidas, el Paracleto. Y entonces pues nos reviste. Y ese es el poder de Dios que hay que buscar, hermanos. Si queremos llevar esa responsabilidad en nuestras vidas como pilares, como columnas en la casa de Dios, debemos de buscar ese poder de Dios, tener confianza en el Señor y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El Espíritu de Dios. Orar. Yo oro muchas veces para que nuestros jóvenes, la gente, los que están con nosotros, conviven. Por mis hijos, bautízales con tu Espíritu, Señor. ¿Sabes? Bautízalos con tu Espíritu. Porque eso es lo que nos va a impulsar y lo que nos va a dar el crecimiento personal a cada uno, como columnas en la casa de Dios. Amén. ¿Quieres ser columna en la casa de Dios? ¿Quieres que Dios te honre y te ponga como columna, como pilar, pero fundamentado con la palabra de Dios, con la roca que es Cristo? Ahí no va a haber problema. En los momentos que haya debilidad nos va a sostener el buen cimiento, la buena cimentación, porque va a estar la palabra de Dios en nuestras vidas. No habrá sido palabra hablada, sino palabra que nos ha formado, palabra regada, y nos habrá dado crecimiento. Amén. Esa yo creo que es la visión de la iglesia, la visión de hacer discípulos y de establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Llevar el nombre de Dios y la Nueva Jerusalén y todo eso que está hablando es cuando decimos soy ciudadano del reino de Dios. Tener esa identidad como hijo de Dios, como ciudadano del reino de Dios. Amén. Y tener la identidad de que Dios está con nosotros, sin casi tener que hablar. Solamente se va a ver. Y esa es la pregunta que a veces me hago. Dices, ¿a ti quieres que te digan que te quieres mencionar como cristiano o es mejor que te digan que eres cristiano o que eres un hijo de Dios? ¿O quieres tú decirlo, verdad? Mencionarte o que te mencionen. Ese es el tema. Amén. Segunda de Corintios 3:2. Ahí es donde Pablo habla de esto. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí es donde tiene que estar escrito el Espíritu de Dios, el sello de Dios en nuestro corazón.
de carne. Amén. Cartas abiertas. Y cada uno de nosotros somos cartas abiertas. Cartas abiertas que puedan leer y cartas abiertas para seguir escribiendo. ¿Sabes? Para seguir escribiendo. No es una carta que ya, postdata, ya está terminada, no. Seguimos discipulando nuestras vidas y tenemos que seguir siendo evangelizados para que no falte el agua de la palabra de Dios, para que esa semilla crezca y crezca y de su fruto, porque en eso es donde se agrada al Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, dice el Señor. Amén. Que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Gloria a Jesús. Pues esa es yo creo que uno de los propósitos de Dios también. Hay tantos, ¿verdad? Pero es escribir con su dedo el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sabes? Ahí. Que seamos marcados. Amén. Y sellados. Y así nuestra vida sea plena, completa. Y aunque momentos flaqueemos, pero lo importante es estar y seguir, ¿sabes? Y estar pues de una manera y con una actitud de querer aprender y crecer. Amén. Entonces, hermanos, ser pilares en la casa de Dios. Y sobre todo, pues, hacer hincapié en evangelizar más y discipular más. No hace falta irte a China, no sé, a lo mejor haces así y en tu casa tienes que evangelizar, a los tuyos tienes que discipular, a los que conviven contigo, a los que están contigo, a la gente que está en la iglesia. Y cuando salimos afuera y donde tú te mueves, donde trabajas o donde vas a comprar el pan, no sé, ¿verdad? A tus vecinos. Hay tanto por hacer, ¿verdad? Pero Dios tiene que impulsarnos con su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Pues tenemos que salir a buscar también la oveja perdida, como hacía Cristo, y el buen pastor, que incluso deja las 99 y va a buscarla. Dios busca también adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque a la verdad Dios es espíritu y busca tales adoradores, ¿sabes? Que en esa dimensión. Amén. Y también, como hemos leído, busca obreros para la mies, para formarlos. Cuando nosotros dice pedid obreros, claro, habla de su mies. Dios mandará obreros para la mies. Y a veces los obreros no los manda formados. No quiere decir que estén formados, hay que formarlos. Amén. Los manda, lo detectas y dices, a este hay que plantarle y luego hay que regarle. Amén. Entonces que venga Pablo y después Apolos. Pero sin Dios, que es lo más importante, sin el fundamento que es Cristo, nada podemos hacer. Amén. Nuestras fuerzas se agotarán y se acabarán. Doy gracias a Dios que me dé esta revelación de hace tiempo, porque yo tenía un peso encima tremendo, ¿sabes? De tanta, y ser responsable, y no sé cuántos, y ser un pilar, y no falles, y no sé cuántos, y no sé menos. Yo decía, madre mía, ¿cómo se va a poder hacer esto? Entonces era un peso muy grande, un peso hasta tal punto, claro. Yo recibía ese mensaje de mis padres eran muy mayores, y encima de los de fuera decía, y tú vas a cuidar a tus padres, y tú eres el pequeño, y te has quedado, y no sé qué, y venga responsabilidad, y venga peso, y sea un pilar, un pilar por sí mismo cae, amén, pero un pilar fundamentado en la palabra de Dios, en el fundamento que es Cristo Jesús, ese puede permanecer y permanecer para siempre. Amén. Así que, hermano, te animo y hermana a que busquemos que Dios nos honre haciéndonos pilares en su casa,
Pero para eso tenemos que demostrar esa carga, esa responsabilidad. O sea, quiero decirte, ponernos en acción. Amén. Sobre todo en el evangelismo y en el discipulado. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Te ruego que nos puedas dar, Señor, de tu poder, de tu gozo, Señor. Manifiéstalo en medio nuestra, Señor, e impúlsanos con tu Espíritu Santo. Revista tu iglesia, Señor. Iglesia, cuerpo de Cristo, la obra de remar, Dios mío, en todo el mundo, todos los hermanos que están día a día, Señor, que tú nos puedas revestir de ese poder para poder hacer tus obras maravillosas que ya has preparado de antemano, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.